9 de la mañana, 19 minutos. A la salida de la dictadura y con la instauración del nuevo régimen democrático, recuerdan ustedes, con la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, asumido el 1 de marzo del año 1985, la pregunta que se realizaba a toda la ciudadanía y también gran parte del espectro político era hasta dónde el aparato militar de la dictadura había dejado en manos de los políticos el poder. ¿Qué parcelas de poder aún quedaban en manos de los militares? ¿Cuál era realmente la situación del Uruguay? ¿De advenimiento de la democracia, término muy utilizado periodísticamente por aquellos tiempos, o una transición democrática? Parte de ello es lo que ha vuelto a nuestros días, cuando la Cámara de Diputados, que investiga el espionaje en democracia, ha recibido a diferentes testigos. Algunos para decir que no tenían conocimiento de estas prácticas, otros, como es el caso del capitán retirado Héctor Erosa, que en su declaración confirmó esta práctica. Pero fue mucho más allá. Denunció que en el año 91 el capitán Eduardo Ferro, quien fue detenido en España el año pasado, quiso matar a un capitán del ejército y que su muerte apareciese como accidental. Y hoy lo tenemos aquí al capitán retirado Héctor Erosa. Primero agradecerle aceptar nuestra invitación. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a profundizar obviamente sobre lo que fue su declaración tan contundente, pero lo primero que le tendría que preguntar es, ¿no tiene miedo de hacer una afirmación tan categórica como la que realizó frente a la Comisión de Diputados? Bueno, particularmente han pasado 26 años de esta situación tan compleja que me tocó vivir. En su momento sí, tuve miedo por mí y por mi familia. Claro. Y precauciones, más que miedo, precauciones, porque como cada vez que hacía una denuncia de este tipo dentro del organismo, dentro de la administración, tenía reproches y amenazas, incluso amenazas de muerte en su momento. Lo cual sí, me cuestioné en su momento de tener miedo y... Porque a nivel profesional usted sufrió, dicho por usted mismo, una suerte de persecución a partir del momento que usted se niega. Me niego, en reiteradas oportunidades, informo al mando de la época, comunico, le doy la oportunidad en ese momento a mi jefe, que era Eduardo Ferro, de decirle que no quiero estar más en la unidad, que quería un cambio de destino, que eso que estaba haciendo en la unidad, que era una unidad muy tranquila, que no era una unidad de inteligencia, era una unidad operativa. Entonces le planteé, bueno, mire, yo, jefe, me quiero ir de acá, con las consecuencias de sanciones y eso que podía hacer. Y no fue así, siguieron pasando cosas. Ferro tenía un respaldo a nivel jerárquico muy fuerte. Ajá. Era un individuo que en el corrillo, en el rumor, era muy temido. Algunos que decían que estaba como loco, otro que no lo toques, no te metas, y bueno. Recuérdenos, ¿quién era el comandante en jefe por esa situación? El comandante en jefe en ese momento era el teniente general de Nava. Ajá. A quien conocí, con quien serví en Tacuarembó en el año 87. ¿Y usted logró llegar a Nava? ¿Estas denuncias las hizo al comando? Las hice al comando, pero las hice por el canal del mando, siguiendo, siempre confiando en el mando, ¿verdad? Y pensando que esto iba a tener una solución feliz, una solución fácil. El comandante en jefe toma conocimiento de esta situación. Mi ex esposa en su momento habla personalmente y telefónicamente con él, o sea que toma conocimiento. Y el juez militar de la época, el coronel Bertrán, del cual tengo muy mal recuerdo, ¿no? También se comunica ante mi denuncia en la justicia militar, inmediatamente se comunica con el comandante en jefe, poniéndolo al conocimiento de la gravedad de lo que estaba declarando el teniente. ¿A usted lo dan de baja por una enfermedad que nunca tuvo? No, mire, ¿como consecuencia de mire, esto? no, es más triste todavía, porque si me hubieran dado de baja, me daban la posibilidad administrativamente, frente a un acto administrativo, poder plantarme y reclamar. No me dan de baja. Me dejan en una suerte de espera durante 7, 8 años, que nadie quería saber nada conmigo, repetidos cambios de destinos, y terminan resolviendo, entre comillas, fabricando una comisión médica de una enfermedad que nunca tuve y que no padezco, lo cual va a quedar demostrado ahora
con esta demanda que estoy presentando, y más que la comisión creo que es muy seria y va a investigar, me terminan pasando a retiro con la jerarquía de capitán en el año 98. Erosa, estas denuncias que usted hacía en su momento y que las canalizó por la vía militar, ¿llegaron también al poder político, es decir, al ministro de la época, por ejemplo? Le comento. Dada la situación compleja que me empezó a vivir, porque era una situación, me quedé solo, no comprometía a ningún camarada, como al día de la fecha de hoy, esto es totalmente personal, y parece que mis declaraciones destapan una tormenta cuando en realidad, ustedes que son periodistas, esto surge a través de la denuncia de un periodista, Blixen, que no conozco. ¿Cómo el Blixen? Sí. No lo conozco, no tengo el gusto. Que publicó en Brecha los archivos Castiglioni. Claro, pero no publica en Brecha los archivos Castiglioni. Hace todo un detalle pormenorizado y hace las referencias de los hechos puntualmente, y eso parece que no tuvo ninguna contrapartida, nadie salió a desconocer eso, y ahí es cuando tomo conciencia, recién, después de 26 años, en donde nombran a Ferro y dice, con muy puntual, que en los archivos Castiglioni, del año 89 al año 92, este caballero realizaba ese tipo de prácticas. Claro, yo lo denuncié en el 91, 92, 93, hasta el año 96 tomé esas denuncias. Pero parecería que no surtió efecto. Me tocó pasar muy mal. En el año 96, puntualmente en el año 96, soy citado en el comando y se me obliga a firmar los informes anuales de calificación. 7 informes anuales de calificación que tenía. Me dan como la chance, bueno, firme y terminamos esta historia acá. Miren, no voy a firmar, no voy a aceptar el delito militar porque no cometí ningún delito y voy a seguir reclamando. ¿Qué delito militar le querían imputar? Mire, el delito, me imputaron varios delitos militares, varios. El primero, el extravío de un arma que falta en la unidad, que la roba el propio jefe, por lo cual somos pasados a la justicia 6 elementos. Usted imagínese, 6 elementos responsables por la misma arma, parece hasta tonto. Es algo obtuso, pero era la situación. Ese es el primer pasaje que tengo en la justicia militar. Pero en el año 96 me niego ante el comandante en jefe a firmar toda esa documentación y le manifiesto correctamente, como siempre, que voy a continuar con mi reclamo en forma personal. Al negarme, se da la orden nacional de mi captura como desertor, insubordinación y desobediencia a las órdenes militares. Al otro día se apersonan en mi casa, totalmente en mi casa civil, yo vivía en Solimar, una camioneta de la jefatura Canelones, me detienen y me conducen a la jefatura esposado por 9 horas. Quedo detenido por ese radio que pasa al ejército y que comunica a la justicia de que soy un desertor. Recuerdo que cuando estuve en el calabozo ahí en la jefatura, estuve con unos individuos que habían hecho un vigiato, con el cual mantuve una charla durante las 9 horas. Cuando toma contacto el juez civil y le dicen lo que pasa, ya mi abogado se había presentado en la jefatura y habían presentado un escrito a nivel del juez, y el juez dice, no tengo competencia, liberen a este hombre, mándenlo para la justicia militar de vuelta. Ahí vuelvo otra vez a ser trasladado a justicia militar, año 96. Año 96, fíjense, 91, 96. Y me intentan procesar, un juez muy, no voy a dar el nombre porque no tiene sentido, pero un caballero me dice, esto es una locura, y me dice, váyase para su casa. Me libera, me dice, bueno, amigo, váyase para su casa. Un juez militar. Juez militar, juez militar. Usted hablaba en la comisión de actividades en el batallón de ingenieros Sí. número 2 con asiento en Florida, una unidad muy tranquila, me imagino. Extremadamente Por eso, tranquila. usted hablaba allí de tareas de espionaje. Claro. ¿Qué tipo de tareas y cosas hacía Ferro y supongo que con un grupo? Le explico, le paso a explicar. El batallón de Florida, del cual me enamoro del batallón en el año 90, porque teníamos un jefe excelente, una persona de bien, un hombre que había logrado insertar todo el batallón con la población. Teníamos unos vínculos futbolísticos, porque teníamos un cuadro de fútbol en el cuartel, y teníamos una vivencia hermosa,
Pero en el 90 comienzan a aparecer movimientos de cierta gente extraña en la ciudad que la detecta Cuarteche en aquel momento, que era el oficial de inteligencia de policía. Nosotros en el batallón, en la unidad, desconocíamos las actividades que estaban pasando en Florida, Ciudad de Florida. Ustedes se imaginan, Ciudad de Florida es muy chica. Hay que hacer un poco el contexto de la época. No existían celulares, no había el cable, no había... El paseo era pasear por el centro de Florida en el auto y dar una vuelta. Nos conocíamos todos. Y nos enteramos de que está operando este individuo Ferro, está operando. Notificamos al jefe, el jefe pide órdenes y dice que son una operación de inteligencia hecha desde Montevideo, que está todo autorizado. Inteligencia militar. De inteligencia militar. Ajá. Que la hacía este caballero, este señor que malmente se dice militar retirado. ¿Instalado allí o...? Instalado en Florida. Alquila 2 casas. Ajá. Y una chacra en las afueras de Florida. Hacen correr un rumor sobre el jefe actual de ese momento, una infamia, y él mismo le plantea al jefe de la unidad que pida tribunal de honor por los rumores que hay en la ciudad. El comandante de ese momento pide un tribunal de honor y es sacado, y automáticamente, como sacan al comandante, aparece Ferro como jefe de la unidad. Cuando llega a la unidad, empieza a trabajar con una unidad operacional que nada tenemos que ver con la inteligencia, que no hace ese tipo de prácticas, una unidad muy tranquila, comienza a cambiar toda la fisonomía de la unidad, con dichos, con palabras, con actos muy apartados a los reglamentos, y después gente que venía de afuera y que se quedaba en la unidad, con vehículos externos, lo cual está prohibido. Usted no lo puede hacer aunque sea el jefe. ¿Entrenaban a personas a nivel de uso de armas en la unidad? ¿Personas ajenas al ejército? Sí. Sí, en un polígono de riesgo que habíamos hecho, el comandante anterior, formamos la sección antiterrorista y nos apoyan para hacer un polígono de alto riesgo, muy lindo, en el cual podíamos entrenar y entrenábamos las tropas para la sección antiterrorista. Cuando viene Ferro, utiliza ese polígono para darle instrucción y participar con gente externa a la unidad. ¿Externas son civiles? ¿Se refiere? Civiles, personas que desconocemos, no sabemos quién era. Pero que conformaban un escuadrón paramilitar. ¿Qué objetivo tenía eso? No, los objetivos no los conozco. Yo tampoco conozco los objetivos que tenía Ferro. Ni cómo llega, ni por qué llega, ni de la forma que llega. Y cómo le permiten hacer todo lo que hace en la unidad. No lo sé. No lo sé. Claro, lo que queda claro es que algún amparo tenía que tener, es decir, no hablamos de un llanero solitario, no, se le ocurrió a él. Porque por algo le pasó a usted que siguiendo toda la cadena de mandos no obtuvo ninguna respuesta. Y además algo que me parece muy bueno de contextualizar. Usted habla de un periodo que comprende a 3 gobiernos. 3 gobiernos. Democráticos. Sí, sí. Le tengo que hacer una pregunta. Ese aparato, porque es todo un aparato, sí, estamos hablando de mucha gente. Sí. Estamos, señalando a Ferro, recordemos que está preso en España a la espera de una extradición aquí a nuestro país para responder por la muerte de un dirigente sindical. La muerte de Tassino. También creo que hay implicancias en la muerte del padre de Javier Miranda, el actual presidente del Frente Amplio. Pero digo, simplemente para contextualizar, ¿se desmanteló ese aparato? Le comento. Mire, le hablo de hoy, la actualidad, 2018. Sí. Dos puntuaciones. La más importante. La institución militar es una institución hermosa, una gran institución, formada por hombres. Cuando usted habla de una gran cantidad, yo le puedo asegurar, por lo que conocí cuando estuve en actividad y por lo que conozco hoy, después del pasaje del tiempo, con la edad, con conversar con camaradas, le aseguro que el porcentaje de la gran cantidad es extremadamente pequeño con la masa del ejército. Ajá. La masa del ejército, el 99%, no se prestó ni se presta para este tipo de actividades. Nada tenía que ver. Cuando hablan, vi en las declaraciones de un lobo solitario, usted para hacer inteligencia no es un lobo solitario. Hay un objetivo que está marcado, hay intereses creados y existen direcciones tangibles para obtener algo en beneficio de un tercero. En este caso, era para una fuerza política. Recuerden que en el año 90, si escuchan en Rompecabezas El Espectador, también un periodista hace todo un raconto de la situación que pasaba del 90 con el cambio de gobierno blanco hasta el 92. Entonces, situados en ese tema, había
un gran movimiento interno en la toma del señor presidente Lacalle, sí, quien releva al señor presidente Sanguinetti, y hay un gran relevo y una gran descontinuidad de lo que sería el aparato armado del ejército. Así que, puntualmente, se lo vuelvo a decir, estos no eran lobos solitarios, sino que era un pequeñísimo grupo de personas que le hicieron mucho daño a la institución porque lo que lograban eran efectos personales o por un grupo político tercero, o sea, que nada tenía que ver con la inteligencia militar ni nada tenía que ver con el funcionamiento del ejército. Vamos a agradecerle todos estos minutos al capitán retirado Héctor Erosa. Les recordamos a ustedes, él realizó declaraciones hace pocos días atrás ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga justamente el espionaje en democracia, confirmando esa práctica tal cual lo ha hecho aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad que es un placer. Muy amable. Muy bien, un placer recibirlo. Vamos cerrando por aquí entonces esta entrevista.